un concepto que está aplicado más que todo a fabricantes, pero que igualmente es muy útil que todos lo sepamos, que es el término de eficiencia y penetración de filtros, o en esta teoría de filtración. Un video muy pequeño sobre cómo se lleva a cabo las pruebas de integridad, de storyboard, que nos va a permitir comprender de una manera un poco más detallada el paso a paso de cómo se lleva a cabo las pruebas de integridad de un filtro HEPA, las opciones de equipos que hay para este caso, la frecuencia de mantenimiento y algunas conclusiones. Bien. Iniciemos entonces hablando un poco acerca de estos filtros. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de estos filtros HEPA y OLPA? Como ustedes observan inicialmente, en la gráfica tenemos distintos tamaños de partícula. Acorde a estos tamaños de partícula, nosotros podríamos clasificar gran cantidad de partículas. Algunas viables, como el caso de bacterias, y otras no viables, como las que podemos encontrar en la gráfica. ¿Qué vemos aquí? Que gran parte de estas partículas viables y no viables tienen un tamaño que generalmente es mayor a 0.5 micras, salvo ciertas excepciones. Aquí nosotros vamos a ver que, sin embargo, hay otro tipo de partículas que pueden, y más que partículas, algunos componentes que tienen un tamaño de partícula mucho menor. Caso dado, nosotros tenemos los virus, por ejemplo, que tienen tamaños máximos de 0.1 micras, algunos gases tóxicos, algunos gases nocivos, que también están constituidos por tamaños de partícula relativamente pequeños, que pueden llegar máximo hasta 1 micra. Entonces, como nosotros encontramos acá, hay como una clasificación bien particular entre aquellos gases, virus, humo de cigarrillo, gin, cuyos tamaños de partícula no superan o en algunos casos podrían llegar a superar apenas los 0.5 micras, y tenemos partículas viables y no viables que su tamaño mínimo precisamente es ese, 0.5 micras, que pueden llegar hasta 15 micras como lo vemos allí en la gráfica. Ahora, cuando nosotros queremos realizar la filtración de algunos de estos, de este material particulado, si nosotros queremos realizar la restancia, que es esa detención o esa filtración de algunas de estas partículas, entonces se pueden utilizar dos tipos de filtros. Los filtros de alta eficiencia HEPA, los cuales pueden tener una eficiencia mínima del 99,7% a 0.3 micrómetros. Ya veremos por qué ese tamaño de partícula es indicativo precisamente de este porcentaje de eficiencia. Y encontraremos también los filtros ULPA, los cuales pueden tener hasta 99,9995% de eficiencia a un tamaño de partícula de 0.12 micras. Estos filtro ULPA, como lo podemos observar, pues permite precisamente la restancia de partículas a un menor tamaño, mientras que nosotros encontraremos que los filtros HPA tienen un grado de filtración y de restancia de partículas viables y no viables desde 0.3 micras en adelante. Ese 0.12 micras y ese 0.3 micras son tamaños de partícula críticos, donde lo vamos a ver más adelante, se podría llegar a presentar el paso de material particulado menor a ese tamaño. Entonces, allí vamos a ver que es como el tamaño crítico en donde se puede llegar a presentar o en donde se puede iniciar ya una filtración con un alto porcentaje de eficiencia. Esto en comparación con los filtros convencionales o con los filtros de aire común, pues nos muestra una clara diferencia, que en estos filtros de aire común lo que nosotros vamos a encontrar precisamente son ya tamaños de partícula mucho más altos de 1 micra, por lo menos, y superiores si van a retener pues tamaños, material particulado que tengan ese tamaño o superior. Bien, acá entonces nosotros vamos a encontrar cómo se lleva a cabo esta filtración. Entonces, hay tres metodologías para llevar a cabo la filtración. Una que se denomina la interceptación, otra que se denomina la separación inercial y otra que se denomina la difusión. Estos tres métodos de filtración realmente corresponden con la forma como la partícula interactúa con el material del filtro HEPA o ULPA, dependiendo del caso.
¿Qué se denomina interceptación? Entonces nosotros tenemos acá que el material de interceptación lo que indica es que si nosotros tenemos dos, por ejemplo acá en este caso o en este caso, tenemos dos materias microscópicas del filtro, el material particulado va a quedar retenido entre estas dos unidades. Tengamos en cuenta que esta circunferencia lo que está representando es una unidad microscópica del filtro HPA o ULPA respectivamente. Acá tenemos otra unidad del filtro y las partículas van a quedar interceptadas en esos intersticios que hay entre esas dos unidades microscópicas que tenemos allí. Ahora, nosotros podemos encontrar también algo que se denomina la separación inercial. Esa separación inercial realmente es la colisión directa de la partícula con la unidad microscópica del filtro. Entonces, llega directamente, en el primer caso lo que hace es pasa colateralmente, vamos a encontrar que aquí la distancia microscópica entre una unidad del filtro y otra va a permitir la retención. Acá, de manera directa, lo que vamos a ver es que la partícula impacta en el material microscópico del filtro y de esta manera queda retenido. Y una tercera parte tiene que ver con la difusión. Entonces vamos a ver que eso también depende del tamaño de partícula que nosotros tengamos. Entonces para tamaños de partícula mucho más pequeños, lo que vamos a encontrar es que esta partícula se va a mover de manera aleatoria, ¿sí? Siguiendo pues el modelo molecular, modelo cinético molecular de los gases y partiendo del movimiento browniano, encontraremos que se mueve de manera aleatoria como nosotros lo observamos acá. ¿Y qué sucede? Como este material del filtro que nosotros tenemos representados en esta esfera realmente no es un material compacto, lo vamos a ver ahorita en una visión microscópica, sino un material poroso, entonces encontraremos que estas partículas pueden ingresar a través de estos pequeños poros que tiene este filtro y se puede acomodar dentro de ellos. De tal manera que se presenta la restancia de esta partícula viable o no viable y se evita su paso a través del filtro. Son tres métodos que explican precisamente cómo funciona la filtración con este tipo de dispositivos y lo que evitan precisamente es el paso de partículas que dependiendo del tipo de filtro, si es HEPA o ULPA, va a cambiar su tamaño de partícula crítico. Como les comentaba, nosotros tenemos dos tamaños de partícula para este caso. 0.3 micras para filtros HEPA, 0.12 micras para filtros ULPA. ¿Y de qué depende esta situación? ¿De qué depende que tengamos nosotros pues esta característica? Entonces lo que nosotros vamos a encontrar es esta gráfica que tenemos aquí en la parte de abajo y esta gráfica reúne es el comportamiento del filtro cuando la partícula ingresa por cualquiera de los métodos mencionados anteriormente. Entonces lo que nosotros encontramos es el comportamiento del filtro cuando una partícula es interceptada o cuando colisiona o cuando presenta movimiento browniano. ¿Y qué encontramos entonces en las tres gráficas? Vamos a encontrar una depresión en un determinado punto. Esta depresión representa o relaciona el tamaño de partícula en el cual el filtro va a presentar la menor eficiencia posible. En este caso que nos encontramos, o por lo menos para este punto, que para los filtros HEPA encontraremos que esta depresión se lleva a cabo en el tamaño de partícula de 0,3 micrómetros. Y entonces cuando nosotros decimos que tiene una eficiencia del 99,7% a 0.3 micras, ¿qué nos está indicando? Que en ese tamaño de partícula específico, el filtro va a presentar la menor o el menor porcentaje de eficiencia. Entonces, si nosotros lo analizáramos a una micra o la analizáramos a 2 micras, prácticamente su eficiencia va a estar muy cercana al 100%, pero a 0.3 micras va a tener una eficiencia de aproximadamente el 99,7%, como lo vimos anteriormente. A este tamaño, donde el filtro tiene el menor porcentaje de eficiencia, se le denomina el tamaño de partícula de mayor penetración. Es ese tamaño de partícula el que precisamente se tiene en cuenta
para determinar el porcentaje de eficiencia general del filtro. ¿Por qué? Porque para determinar ese porcentaje de eficiencia se parte del peor escenario posible, es decir, del tamaño de partícula donde se esperaría un mayor paso de partículas de 0.3 micras o menor tamaño a través de este material. Entonces, desde allí nosotros tenemos esta configuración de por qué se le denomina o por qué estos filtros HPA o ULPA tienen ese tamaño de partícula predeterminado desde fabricación. Veamos el caso, por ejemplo, entonces, de los filtros ULPA. Entonces, como observamos acá, sucede exactamente lo mismo. Sucede esta curva. Esta curva nos está mostrando un tamaño de partícula aproximadamente de 0,12 micras. Y como nosotros observamos acá, en el tamaño de 0,12 micras está el menor porcentaje de eficiencia para este filtro. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que en el peor escenario, partículas de 0.12 micras o menores pueden pasar a través de este filtro. Y de esta manera se da esa configuración donde tenemos filtros HPA, su porcentaje de eficiencia, su porcentaje de penetración también se determinan con base en este tamaño de partícula crítico o tamaño de partícula de mayor penetración. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con la clasificación de las salas limpias o de las zonas limpias? Teniendo como presupuesto la norma ISO 14644 parte 1, nosotros vamos a encontrar entonces que teniendo en cuenta este tamaño de partícula de mayor penetración, yo puedo ubicar estos filtros HEPA o ULPA dependiendo de este tamaño de partícula de la siguiente manera. Para el caso de salas ISO 5, donde sabemos que los tamaños de partícula críticos son 0.5 micras y 5 micras, nosotros podemos utilizar filtros HEPA. ¿Por qué razón nosotros utilizamos este tipo de filtros? Precisamente porque sabemos que su tamaño de partícula crítico es menor a 0,5 micras realmente. Entonces nosotros tenemos que el tamaño de partícula crítico son 0.3 micras. No me va a generar una afectación si yo hago un control de estos dos tipos de partículas. Por su parte, nosotros tenemos entonces que para el caso de salas ISO 3 o menores, en este caso, se utilizan filtros ULPA, teniendo en cuenta precisamente que su tamaño de partícula crítico, donde se puede presentar la mayor penetración, está en el orden de los 0.12 micras. Entonces, acá encontramos que para salas ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8, podemos utilizar filtros HEPA, mientras que para aquellos que tienen salas ISO 3, ISO 1, ISO 2, se utilizan filtros ULPA. Claro está, para salas de clase ISO 4, depende precisamente de cuáles son los tamaños de partícula que yo considero críticos dentro de mi zona limpia. Si yo tengo una sala ISO 4 y mi tamaño de partícula crítico es 0.5 micras, el filtro HEPA pues, va a cumplir un rol importante precisamente reteniendo ese tipo de partículas. Perfecto. Ahora, nosotros vamos a encontrar que el filtro es un dispositivo que debe analizarse precisamente desde dos puntos. Uno, desde el aire que no ha sido filtrado y el otro, desde el aire que ya ha pasado a través de este filtro. Entonces nosotros vamos a encontrar que siempre el análisis de la eficiencia y de la penetración de los filtros HEPA realmente dependen de la concentración de partículas que hay en esta parte upstream o aguas arriba o el número de partículas que hay por unidad de volumen de aire downstream, o sea, una vez pasa el filtro o aguas abajo. Estos dos términos son realmente muy importantes para evaluar qué tan eficiente es realmente un filtro HEPA. Cuando nos hacer unas pruebas de integridad, cuando queremos analizar si realmente nuestro filtro HEPA está funcionando correctamente, debemos tener en cuenta cuál es el número de partículas que tenemos antes de que el aire pase a través de este filtro
y una vez ha pasado por el mismo. Y basado en esta relación de la concentración de partículas aguas arriba, es decir, antes de que el aire pase el filtro, y aguas abajo una vez ha pasado el filtro, entonces se calcula el porcentaje de eficiencia. Y este porcentaje de eficiencia realmente, después lo vamos a ver un poco más desarrollado más adelante, se define como la totalidad 1, ¿sí? Asumiendo que fuera el 100% de eficiencia, menos la relación de material particulado que pasa antes, o bueno, mejor, que está aguas arriba, es decir, antes de que pase el filtro, con respecto a lo que hay aguas abajo una vez ha pasado el mismo. Esto pues va a estar en un término de porcentaje y como nosotros vemos acá, también depende de una presión diferencial. Generalmente los cambios en la presión diferencial dentro de una zona limpia son en parte justificados precisamente por el modo de filtración o por el estado del filtro HEPA que nosotros tengamos precisamente para el proceso de retención de material particulado, aguas arriba y la generación aguas abajo de un aire mucho más limpio y filtrado de material particulado que puede ser potencialmente nocivo para nuestros procedimientos. Ahora, a pesar de que el porcentaje de eficiencia pareciera arbitrario, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar acá 50, 95, realmente esto tiene un cálculo matemático que está basado en principio desde el tamaño de partícula de mayor penetración. Y entonces tenemos que este tamaño de partícula de mayor penetración, nosotros lo tenemos en cuenta precisamente por el argumento mencionado, y es que en ese tamaño de partícula, las partículas, vamos así, son las más difíciles de filtrar. Bien, y se tiene siempre en cuenta ese escenario que es el peor de todos, donde hay una gran cantidad de partículas que están pasando a través de este filtro. Ahora, HEPA y ULPA está generado realmente por una red de innumerables fibras de vidrio que están dispuestas de manera aleatoria, como lo vamos a ver aquí en la imagen, y ambas estas fibras realmente dispuestas de manera aleatoria, al azar, forman pequeñas esteras, ¿sí? O una gran estera que puede tener desde 0.1 micras hasta 10 micras, y es la que precisamente permite la retención o la restancia de ese material particulado de los tamaños o que comprendan los tamaños que están allí. Tengamos en cuenta que también va a depender del límite de mayor penetración. Por ejemplo, para el caso de los filtros HEPA, pues irá de 0.3 micras hasta las 10 micras. Para el caso de los filtros ULPA, desde las 0.12 micras hasta las 10 micras. Entonces allí vamos a encontrar que este rango realmente ya se puede definir un poco más por esto que llamamos el tamaño de partícula de mayor penetración. Ahora, no filtra y no retiene ni gases ni olores, y pues para eso siempre se complementa estos filtros HEPA con un filtro de carbono activado que precisamente permite la absorción de este tipo de componentes. Veamos un poco entonces ahora el caso de los filtros HEPA y ULPA en salas limpias. ¿Qué encontramos acá entonces en las dos imágenes? La presencia de filtros HEPA en la parte superior, en el techo por lo menos de esta sala limpia. Aquí tenemos un área limpia con cortina en la primera figura, y en donde nosotros vamos a encontrar precisamente la velocidad de aire debe ser mínima, en este caso, por lo menos dentro de este espacio con cortina, para que en caso dado que nosotros tengamos un sistema de balizas, por ejemplo, nosotros tengamos un sistema con un semáforo, este no se active precisamente por el movimiento de la cortina, por ejemplo, que puede suceder en algunos casos si nosotros tenemos un sistema de monitoreo vinculado dentro de esta sala limpia. Entonces se manejan velocidades pues, bastante pequeñas de 0,5 metros por segundo para el caso de flujo de aire que tenemos dentro de esta cortina. Otro tema importante aquí, por ejemplo, es el flujo de aire vertical. Como nosotros encontramos en la imagen, estamos viendo que el flujo de aire es unidireccional y se está llevando de manera vertical. Sale el aire limpio, filtrado, posteriormente ingresa a la zona limpia y luego existe un sistema de recirculación del aire en el cual precisamente se está realizando un proceso en una condición completamente aséptica. Y así como se utilizan estos filtros HEPA para las zonas de llenado o para las zonas asépticas,
también lo vamos a encontrar en áreas limpias de producción. En estas áreas limpias de producción, claro está, nosotros tendremos en cuenta que estos filtros HEPA, pues precisamente están allí dispuestos para cumplir la regulación de una sala ISO 6 o ISO 7, dependiendo del caso, para el caso, o bueno, para la situación en la cual nosotros pues vamos a realizar el empacado y posteriormente el transporte del material estéril o de los medicamentos o del producto que nosotros queramos transportar dentro de este espacio de zona limpia como tal. Entonces, nosotros encontramos acá la aplicación, nosotros podríamos estimar ya distintos filtros con un flujo unidireccional de aire que permite precisamente, primero, el control de partículas y segundo, un flujo continuo de aire que mantenga una única dirección. Ahora, con los filtros HEPA y ULPA, como les decía, aseguramos que la zona tenga un número de partículas que estén dentro de esos rangos de referencia demarcados ya por la norma ISO 14644 parte 1. Teniendo en cuenta este criterio inicial, veamos ahora un poco cómo se regulan los filtros HEPA. Tengamos en cuenta que esta regulación que vamos a ver está basada en la norma británica 1822 parte 1, que tiene que ver precisamente con los principios generales y la clasificación de los filtros, con la norma ISO 29463 parte 1 del 2017, que está muy relacionada con la anterior, con una de las normas que quizá, y es la que vamos a desarrollar a lo largo de este webinar, que es la norma ISO 14644 parte 3, que son los métodos de prueba para este tipo de filtros. Otras normas como las RAE 522, donde vamos a encontrar precisamente los métodos de prueba general para sistemas de ventilación de aire. El IEST, que es el Instituto de Servicios Ambientales y Tecnología, en el cual ellos pues también tienen una normatividad bastante estricta para el caso de los filtros HEPA y ULPA. Otras normas como la 14644 parte 2, nuevamente el IEST aparece aquí. ¿Y esto qué nos permite denotar? Que la normatividad alrededor de los filtros HEPA y ULPA realmente es muy amplia. Aquí estamos también, no lo colocamos acá, pero por ejemplo hay normas militares estándar, normas FED, por ejemplo, otro tipo de normas. Estas son las más importantes y son las que han cobrado mayor relevancia actualmente en el término de cómo se regulan este tipo de dispositivos, pero hay otro conjunto de normas que precisamente dan cuenta de cómo clasificarlos, de cómo clasificar estos filtros, de cuáles son los límites, de qué características debe tener. Entonces, esta regulación tan robusta realmente se ha venido trabajando de una manera más focalizada en función de la norma británica y de la norma ISO, como lo vamos a ver a continuación. Si nosotros tenemos acá la clasificación de las zonas limpias acorde a la norma 14644 parte 1 de la ISO, nosotros encontramos los 9 tipos de salas limpias. Ahora, ¿qué tipo de filtros se utilizarían para este caso? Entonces nosotros encontramos que sí, lo que queremos es una sala ISO clase 6 a ISO clase 8, se utilizan entonces filtros HEPA, que son los H13, H14 bajo la nomenclatura británica, y bajo la norma ISO, pues los ISO 35H a 45H respectivamente. Esto acorde a la norma. Tengamos en cuenta ahora que si fuera ISO clase 4 e ISO clase 5, deberíamos tener, de acuerdo con la norma, unos filtros ULPA, que son en este caso U15 y 16 bajo norma británica, y para el caso de la ISO 55U a 65U en términos de la norma 29463 parte 1. Tengamos en cuenta que esto es siguiendo muy cuidadosamente las normas en mención. Ahora, como les decía, ¿se puede colocar en estos espacios filtros HEPA? Por supuesto, se pueden colocar si nosotros sabemos que nuestro tamaño de partícula crítico, en este caso el que queremos medir en nuestra zona limpia, es mayor que el tamaño crítico de mayor penetración del filtro HEPA, como puede suceder, por ejemplo, en las zonas limpias en el campo farmacéutico. Nuestros tamaños críticos son 0.5 y 5 micras. Claro está, si nuestro tamaño crítico del filtro HEPA es 0.3 micras, pues yo voy a saber que a 0.5 micras mi filtro HEPA
va a tener una altísima eficiencia y por lo tanto pues no requeriría un filtro ULPA. Claro está, si yo quiero seguir la regularidad de la norma y basados nuevamente en estos grados en los cuales se dividen estas zonas limpias acorde a las GMP, al anexo GMP 1 del 2008, yo podría hacer entonces esta configuración que para las zonas de alto riesgo de contaminación microbiológica, en donde se realiza el llenado aséptico, por ejemplo, se deberían utilizar, acorde a la norma ISO 29473, parte 1, filtros ULPA, mientras que para las zonas grado B y grado C deberíamos utilizar filtros HEPA respectivamente. Aquí ya con la caracterización, tengamos en cuenta que una es la descripción de la norma ISO, en este caso normas filtros 55U a 65U o de U15 a U16, o en el caso, por ejemplo, de grado B, que va de ISO 45H a ISO 50U, tengamos en cuenta aquí que aquí sí ingresaría un tipo de filtro ULPA acorde a la clasificación de la norma ISO, pero que realmente sigue enmarcado en la norma británica dentro de una clasificación como filtro HEPA. Entonces, veamos que esta clasificación es siguiendo muy juiciosamente la regulación internacional. Sin embargo, repito, el término técnico también puede estar sujeto a ese tamaño de partícula crítico de mayor penetración. ¿Cómo se califican los filtros HEPA? Entonces nosotros vamos a encontrar que una vez se hace la construcción de una sala limpia, sus dispositivos deben pasar por una calificación de instalación. Esta calificación de instalación pues realmente nos da cuenta de las especificaciones de diseño y eso es en general no solamente para los filtros, sino para cualquier dispositivo que nosotros tengamos pues en mente utilizar dentro de una zona limpia. Una vez que nosotros realizamos esta calificación de instalación, sigue la calificación de operación, donde, valga la redundancia, lo que se busca precisamente es evaluar que el dispositivo, el equipo, el instrumento cumpla con las especificaciones de operación para las cuales fue adquirido. Y la siguiente, que es la calificación de rendimiento, donde se busca que ya este dispositivo, este instrumento cumpla las especificaciones que el usuario espera. Y vamos a encontrar que hay aquí tres momentos. Una calificación de instalación que se verifica justamente cuando este dispositivo es activado o desinstalado. Una segunda parte cuando ya nosotros tenemos el dispositivo y queremos saber su operación y se verifica su condición en reposo. Y una tercera parte cuando ya se verifica en operación. Entonces nosotros tenemos tres momentos y estos tres momentos de calificación que es general para todos los dispositivos que se manejan en una sala limpia y que están enmarcados dentro de la norma ISO 14644 parte 4, también aplica para los filtros HEPA que nosotros utilicemos en una zona limpia. Debe cumplir esta misma V de calificación. Pero entonces, ¿cómo específicamente se puede cumplir? Entonces nosotros encontramos, para una calificación de instalación de filtro HEPA, ¿se puede hacer? Por supuesto. ¿Cómo se hace? Entonces, acorde a pruebas, conforme aparece en la norma IES 001. Entonces, esto generalmente, esta calificación de instalación se hace casi que desde el fabricante. Se hace una identificación precisa del producto, si está correctamente empacado, si no tiene ningún defecto de fábrica. Esta calificación de instalación casi siempre es llevada por el fabricante del filtro o por aquella persona que lo puede colocar en punto. Posteriormente vamos a tener la calificación de operación. Y aquí es importante ver que en la calificación de operación lo que nosotros evaluamos es que no hayan daños visibles en los sellos o en el centro del filtro como tal. Y aparte de esto, se realizan unas pruebas in situ o en sitio que nos indiquen si en el filtro pues, está funcionando satisfactoriamente y se evalúa un término que es la integridad del filtro, que no hayan daños, que no hayan daños visibles o por lo menos daños que sean microscópicos, pero que se pueden detectar a partir de otro tipo de técnicas que vamos a ver a continuación. Y lo que se busca precisamente es garantizar que el filtro realmente esté cumpliendo su función de hacerla esa restancia, de ser esa barrera que permite precisamente retener estas partículas de 0.3 micras o mayores para el caso de filtros HEPA. Y para el caso de la calificación de rendimiento, se evalúa en términos de algo que son las fugas. ¿Sí? Entonces, mientras que en la calificación de operación lo que buscamos es evaluar que el filtro no tenga ningún tipo
de anomalía, aquí ya en la calificación de rendimiento lo que se habla es en términos de fugas. Estos términos de fugas se pueden evaluar mediante esta norma que la IES 034, sin embargo, vamos a encontrar que la ISO 14644 parte 3 tiene una metodología muy clara para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos y hacer aproximaciones estadísticas que nos den cuenta también de cuál es el número de partículas que yo podría tener para determinar si yo tengo una fuga o no en este filtro. Bien, también evalúa la eficiencia en la forma como colecta las partículas este filtro HEPA. Teniendo en cuenta entonces lo dicho, hablemos un poco de la normatividad de la ISO 14644 parte 3. Como saben, la norma ISO 14644 pues está muy ligada a esta parte del control ambiental en este tipo de zonas limpias. Bien, y nosotros tenemos ya un conocimiento muy claro acerca de la 14644 parte 1 frente a las clases de salas limpias. 14644 parte 2 también pues está muy relacionada con esta primera parte, pero la tercera parte habla de los métodos de pruebas que están muy direccionados hacia cómo yo puedo evaluar realmente el rendimiento de estos dispositivos que tengo dentro de mi sala limpia. Y entonces aquí tenemos un sistema de prueba de fugas. Entonces, este sistema de prueba de fugas, acorde a esta norma, nos dice que hay dos técnicas para hacerlo realmente. Uno que es una prueba con fotómetro de aerosol y otra que es por medio o a través de un contador de partículas discreto, que no es más que un contador de partículas en aire. Hablemos un poco entonces del primero. Una prueba de fotómetro con aerosol se utiliza entonces si yo tengo que el porcentaje de partículas que pasan o que tienen la posibilidad de pasar a mi tamaño crítico es mayor al 0,003%. Entonces, si a 0,3 micras o mayores yo tengo un porcentaje de partículas que pueden pasar mayor a este valor, entonces yo tendría que utilizar una prueba de fotómetro con aerosol. Aparte de eso, yo tengo una zona con punto de inyección y, no hay detrimento del producto. ¿Qué significa esto? El aerosol generalmente es generado a partir de una sustancia aceitosa, ¿sí? Una sustancia que en este caso puede ser polialfa-olefina, por ejemplo. Entonces, estas sustancias pueden quedarse retenidas, este aerosol puede quedarse retenido en el filtro HEPA. Pueden suceder dos cosas, que si yo tengo una alta concentración del aerosol, mi filtro puede presentar daño o pueda que no lo presente. Eso también depende del fabricante y depende de la forma o de la concentración que yo utilice el aerosol. Si una vez, y eso hay que tenerlo en cuenta, en el fotómetro de aerosol se utilizan pues unas concentraciones relativamente altas, si al cabo de este procedimiento no hay un daño, entonces yo puedo realizarlo, estas pruebas con fotómetro de aerosol, pero por su parte, si yo lo que tengo es el riesgo de que al correr esta prueba con aerosol puede existir un daño en el filtro HEPA, allí pues se cambia el test, se cambia la prueba precisamente por la que maneja un contador de partículas. Que las pruebas con contador de partículas se utiliza para todo tipo de sistemas en aire. Si yo tengo que en el tamaño de partícula crítico, yo esperaría que a ese tamaño superiores mi porcentaje de paso de estas partículas sea menor al 5,0 por 10 a la menos 6%. O sea, lo que yo voy a garantizar ahí es que en este tamaño de partícula o mayores, el porcentaje de partículas que pasen a través esté en este valor o menores. Y yo, además de eso, tenga en cuenta que una vez que realice la prueba, puede existir la posibilidad que a altas concentraciones haya daño del filtro, entonces yo utilizo este test con contador de partículas discreto. Aquí hay dos diferencias bien importantes a remarcar. Una, que nosotros podemos tener un método con contador de partículas que es más sensible que con el fotómetro de aerosol. Y aquí entonces nosotros tenemos la forma como se lleva a cabo este procedimiento. Pueda que en términos generales el esquema sea muy parecido. Aquí lo único es que este contador de partículas cambia por un fotómetro de aerosol y viceversa, pero en términos generales el esquema de configuración del dispositivo para hacer la evaluación de fugas es exactamente igual. Entonces nosotros tenemos un generador de aerosol
Este generador de aerosol tiene una entrada, ingresa al sistema de ventilación y sale este aerosol a través, de acuerdo, de estos filtros. Encontraremos que las partículas que pasan a través de este filtro son detectadas, de acuerdo, a través de este contador de partículas y posteriormente pues se va a generar un resultado. Bien, en el caso, por ejemplo, del fotómetro de aerosol, pues se requiere un computador externo, mientras que en el caso de un contador de partículas se puede hacer directamente desde allí sin ningún tipo de dispositivo externo, a menos que esté vinculado a un sistema de monitoreo. Ahora, 3 puntos clave de la normatividad de esta ISO. Entonces le dicen, si nosotros tenemos una concentración aquí, aguas abajo, o sea, una vez el aire ha pasado a través de este filtro, con una concentración de partículas mayor al 0,01%, la concentración del aerosol aquí, antes de pasar el filtro, hay una fuga. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, 350.000 partículas por mililitro, y nosotros ya pues lo podemos estimar mediante una fotometría de aerosol o mediante conteo de partículas también se puede hacer. Entonces yo tengo que evaluar que aquí, una vez pasa el aire a través del filtro, no hayan más de 35 partículas por mililitro, que eso es aproximadamente el 0,01%. Si el número de partículas que pasa a través del filtro supera este valor, automáticamente se sabe que hay una fuga. Eso es uno de los criterios que maneja la norma ISO 14644, parte 3. Ahora, segundo criterio, utilizar aerosol polidisperso. Entonces, nosotros encontramos que hay dos tipos de aerosol, monodisperso, polidisperso. El aerosol monodisperso es muy difícil de que se genere. Aparte de eso, las partículas monodispersas, es muy complicado de adquirirlas, mientras tanto, pues el aerosol polidisperso es mucho más sencillo de adquirir. Bien, ahora, ¿con qué concentraciones? De 10 a 80 microgramos por litro. Recomiendan casi siempre que se haga de 10 a 40 microgramos por litro. Bien, esta concentración del aerosol de 10 a 80 microgramos por litro es la concentración que debe estar aquí, aguas arriba, antes de que pase el filtro. Aquí nosotros debemos garantizar que exista esta concentración de 10 a 80. Lo recomendado es que esté de 10 a 40 microgramos por litro el aerosol en concentración y que los tamaños de partículas estén entre 0,1 y 0,5. Pero ya lo sabemos que para el caso de los filtros HEPA, ¿cuál es el tamaño de partícula crítico? 0,3 micras. Pero también lo podemos variar. Si el tamaño de partícula crítico que yo tengo en mi sala limpia es de 0,5, entonces yo lo puedo evaluar también a 0,5 micras. Esto ya depende mucho, es de qué quiero evaluar en mi filtro. Si yo quiero evaluar la integridad de mi filtro independiente del valor crítico, del tamaño de partícula crítico en mi zona limpia, perfecto, lo puedo hacer a 0,3. Pero sí, por su parte, yo lo que quiero es hacer una evaluación a 0,5, teniendo en cuenta el tamaño de partícula crítico de mi sala limpia, también lo puedo llevar a cabo. Ahora, si el contador de partículas que usted utiliza tiene más de un canal entre el mínimo disponible, entre el umbral, que en este caso es 0,3 y 0,5, entonces siempre se va a utilizar el tamaño de partícula más alto. Eso también dependerá mucho precisamente de qué intereses tengan ustedes en el momento de hacer esta evaluación. Aquí muy rápidamente les voy a mostrar algunos de los estándares que se utilizan. Entonces aquí tenemos el dietilexilcebacato, por ejemplo, es uno. La polialfa-olefina que les había contado. El aceite de parafina se utilizan sobre todo, y lo voy a colocar a continuación, otro tipo de estándares, en este caso el dioptilftalato, por ejemplo. Utilizamos aceite mineral refinado. Entonces veamos que todos son materiales oleaginosos, materiales aceitosos, que a excepción, claro está, de las partículas en látex de poliestireno. Entonces veamos que aquí todos estos componentes siempre se encuentran en una forma de aceite. Por medio de un generador de aerosol se coloca una porción pequeña del aceite, se genera el aerosol aguas arriba para generar la concentración debida. Aquí las únicas diferencias que las tenemos es en el caso de las partículas de látex de poliestireno, los cuales con
la polialfa-olefina líquida ingresaron dentro de este pool de estándares a partir de la norma ISO 29463 parte 4. Antes existían, bueno, y todavía se utilizan, claro está, este tipo de estándares. En este caso, por ejemplo, uno muy utilizado es el dietilftalato. Existen gran cantidad de análisis que se realizan con este tipo de estándar, o con el dietilhexilsebacato, pero ya la norma ISO 29463 parte 4 ha incorporado estos otros dos tipos de estándares, pues también para tener una posibilidad de utilizar inclusive hasta un estándar que no sea aceitoso, por ejemplo el caso de las partículas de poliestireno. Ahora, interpretando cómo se lleva a cabo este procedimiento, aquí lo voy a explicar ya, es estrictamente para el uso de un contador de partículas, y lo estoy explicando para este tipo de prueba precisamente por su alta sensibilidad, por su fácil interpretación, porque no se requiere un equipo adicional, por ejemplo, un fotómetro de aerosol u otro tipo de equipo en donde se puede llevar, en donde hay que estar haciendo una evaluación permanente de la concentración y el flujo de estas partículas. Aparte de esto, el contador de partículas me permite hacer una evaluación del caudal de flujo. Entonces, es un método que precisamente es más completo y más sencillo. Acorde a esto, entonces, la normatividad habla de tres tópicos importantes que deben analizarse. Uno, cómo se presenta la concentración aguas arriba, es decir, en el aire, en el número de partículas del aire antes de pasar el filtro. Esta concentración se da en términos de partículas por centímetro cúbico. En la penetración máxima permitida del filtro, eso es un elemento que se evalúa pues en este segundo criterio. Y en el tercer criterio se evalúa la dirección de la sonda, que sea paralela a la dirección de exploración, si hay un falso conteo y el tiempo de residencia. Entonces son tres elementos bien importantes que se evalúan en este tercer criterio, que es el parámetro acorde al contador de partículas. Entonces nosotros sabemos que en el contador de partículas hay posibilidad de falsos conteos. El tiempo de residencia también nos va a dar cuenta de si hay una fuga o no. Y en la forma como se realiza el escaneo, que ahorita vamos a ver que tiene un orden y tiene una forma muy particular de llevarse a cabo. A partir del criterio del filtro y del estudio de la penetración máxima permisible, entonces se genera un factor, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo mucho más claro, y a partir de este factor yo puedo estimar matemáticamente cuál es la penetración de fuga estándar del filtro, por un producto de la penetración máxima por este factor que ya les contaré que eso se determina mediante una tabla que tiene la norma específicamente. Ahora, a partir de los parámetros acordes al contador de partículas, desde el número de falsos conteos yo puedo determinar cuál es el número esperado de partículas contadas que caracteriza una fuga. ¿Cuál es el número que yo esperaría de partículas para decir hay una fuga o no la hay? Y eso se hace mediante una distribución de Poisson que ya está estimada dentro de una tabla que está en la norma ISO 14644 parte 3. Acorde a estos dos criterios, a la penetración de fuga estándar y al número esperado de partículas para la determinación de si hay una fuga o no, se puede estimar la tasa de escaneo de la sonda, es decir, cuántos centímetros yo debo mover el proof de mi sonda por segundo. Entonces, por favor, mueva 2 centímetros, 1 centímetro, 5 centímetros por segundo la sonda. Y aparte de esto, me permite determinar el tiempo de adquisición de la muestra, es decir, el tiempo en el cual yo podría estimar que si yo tengo un número anormal de conteos, puedo llegar a estimar si debo hacer una nueva medición para finalmente identificar si hay una fuga o no. Aquí vamos a encontrar dos cosas interesantes, y es la siguiente: hay una tasa de escaneo de sonda y dice más abajo cuando la tasa de escaneo no es estándar. ¿Esto de qué depende? Del caudal de flujo. Se habla de que la tasa de escaneo de la sonda es estándar cuando el caudal de flujo es de 1 CFM. Pero si yo tengo un flujo que no es de 1 CFM, ejemplo, 0.1 CFM, entonces sí tengo que hacer unos cálculos adicionales para determinar por cuánto tiempo debo demorar, o mejor, más que cuánto tiempo, es cuántos centímetros debo mover yo el proof por segundo para yo hacer un escaneo correctamente. A partir de lo anterior, entonces ya también puedo determinar si yo tengo que hacer una remedición. Por ejemplo, en el caso dado que yo quiera, determino que precisamente hay un espacio en donde hay una sospecha de fuga y yo quiero volver a medir. Entonces, lo que hacemos precisamente es una remedición
Esa remedición se hace a una condición estándar, si hay un caudal de flujo, nuevamente repito, de 1 CFM o 28,3 litros por minuto. Si no es estándar, se hace una variación matemática y a partir de esta remedición lo que nos va a decir es cuál es el conteo aceptable. Bien, esto es la interpretación de cómo se ve matemáticamente la normativa de la ISO 14644. ¿Esto para qué nos sirve? Realmente nos sirve es para predecir cuál va a ser ese valor previamente a la prueba de integridad y tener ya una idea de cuáles son los valores que yo debo. Trayéndolo a un ejemplo muy concreto y siguiendo la misma estructura mencionada, entonces, si yo tengo un valor de un CFM, donde dice Q sub BA es igual a Q sub BS, lo que nos está diciendo es el caudal de flujo de salida de aire del filtro HPA, o sea, aguas abajo, es igual al caudal que ingresa, al caudal de flujo que ingresa al contador de partículas. Sale un caudal de flujo de aire a 28,3 litros por minuto desde el filtro HPA aguas abajo e ingresa un caudal de flujo igual al contador de partículas. Partiendo de ese principio de que hay un caudal de flujo estándar, entonces vamos a hacer un ejercicio teniendo en cuenta esto. Si la concentración de aguas arriba es de 30 partículas por centímetro cúbico, mi filtro tiene una penetración máxima de 1 por 10 a la menos 4, que no es más sino el desarrollo matemático del porcentaje. Acordémonos que les decía, 0,01% es lo que debe ser el máximo permitido para decir que no hay una fuga. Si con respecto a la concentración de partículas aguas arriba, la concentración de partículas aguas abajo supera 0,01% y sospecha de fuga. Ese es el desarrollo matemático, ese 0,01%. Si la dirección de la sonda de exploración es de 2 centímetros, si hay un solo falso conteo posible, un falso conteo de una partícula como tal, y el tiempo de residencia son de 6 segundos, desarrollemos el ejercicio. Entonces vamos a encontrar acá que para este caso, para una penetración permisible de 0,01%, tengo un factor de 10, partiendo de esta tabla que está en la norma. Entonces, en la tabla de la norma, ¿qué nos dice? Si la penetración máxima permitida es menor o igual a 5 por 10 a la menos 4, yo tengo un factor de 10. Ese factor de 10 que yo estimo me permite determinar la penetración de fuga estándar, que en este caso es de 1 por 10 a la menos 3. Ahora, nosotros tenemos el número esperado de partículas. Este número esperado de partículas, ¿cómo se saca? Basado en el número de falsos, nosotros podemos estimarlo a partir de una tabla que aparece igualmente en la norma. Entonces, en la norma, ¿qué nos dice? Acá nosotros vamos a encontrar que hay un posible falso conteo. Si yo tengo un falso conteo que posiblemente puedo observar, ¿cuál es el límite superior que yo debería tener en número de partículas? 5,6. Esta distribución es el número esperado de partículas que yo tendría que tener presente para que precisamente se relacione con un falso conteo. Basado en estos dos criterios que hemos sacado directamente de la norma y que no requieren ningún tratamiento matemático adicional, si hacemos entonces la tasa de escaneo de la sonda. ¿Qué es la tasa de escaneo de la sonda? Es nuevamente cuántos centímetros yo tengo que mover mi sonda por segundo para llevar a cabo un escaneo adecuado. En este caso, entonces, si hacemos todo este producto y utilizamos todos los datos respectivos, allí vamos a estar utilizando la concentración aguas arriba, la penetración, el flujo, que en este caso es 472 mililitros, 472 centímetros cúbicos. Y aquí la relación precisamente de el número de partículas que podemos encontrar aguas arriba y aguas abajo respectivamente, nos da un valor de 5,1 centímetros por segundo. ¿Qué significa esto? Que yo por cada segundo debería estar moviendo mi proof para medir las fugas o para hacer esta prueba de integridad de los filtros 5 centímetros. Por su parte, nosotros encontramos acá un tiempo de adquisición de muestra de 0,4 segundos. Ya vamos a ver qué significa este valor. Ahora, ese valor también nos da cuenta de la remedición, que eso es otro parámetro que debemos tener listo. Entonces, el número actual de partículas para la remedición, ¿de cuántos son? 85 inicialmente, pero este valor no es tan importante como el que vamos a mostrar a continuación, y es el conteo aceptable observado. Y entonces, ¿qué encontramos en el conteo aceptable observado? Que yo, por cada 6 segundos que deje mi proof quieto,
no debería tener más de 67 partículas en el conteo. Si yo supero las 67 partículas, es indicativo de una fuga. Entonces, traigamos esto en un resumen. ¿Qué significan los valores anteriores? Entonces, podemos tener detección de potenciales fugas por escaneo. Cuando yo hago el primer scan, la primera evaluación, entonces así decimos, si hay dos o más conteos que se incrementen en un tiempo corto, entonces recordemos esto que habíamos dicho acá, perdón, el tiempo de adquisición de muestra es 0,4 segundos. Entonces, si yo tengo más de dos conteos en ese tiempo de 0,4 segundos, yo debo hacer una nueva remedición de esa zona. Ahora, ¿cómo hacemos la remedición? Lo que hacemos es dejarlo en un tiempo de residencia definido, en este caso dijimos 6 segundos, y si al cabo de 6 segundos lo que tenemos es una cantidad de partículas menor que 67, la posición no tiene fugas, pero si tiene más de ese número, que es el conteo aceptable que habíamos visto en el último cálculo, entonces sí es indicativo de una fuga como tal. Entonces, es la forma como matemáticamente podemos predecir cómo se va a llevar a cabo este procedimiento de determinación de una posible fuga. Esto es desde el punto de vista matemático predictivo para antes de llevarlo a la práctica. Otras consideraciones que hay que tener en cuenta antes de hacer el ejercicio. Mantener el proof a una distancia máxima de 25 milímetros de la distancia del filtro. Aquí les voy a explicar precisamente que esta distancia de 25 milímetros que permite que la distancia, que el ancho de la fuga sea menor que el ancho del proof y de esta manera pues no vaya a haber ningún tipo de mal conteo o de mala lectura precisamente porque si lo dejamos mucho más cerca o lo dejamos mucho más lejos existe pues una probabilidad de hacer una lectura errada. Evitar que pase la concentración del aerosol de 100 microgramos por litro, esto es muy importante. 100 microgramos por litro es una cantidad es una concentración, perdón, muy alta. Lo que se busca precisamente es que ni siquiera se llegue a los 100 microgramos por litro, aunque la norma lo permita. Tercero, se debe regular la velocidad del escaneo. Entonces ya habíamos visto una forma, la forma de 5 centímetros por segundo es una aproximación que hace la norma matemáticamente. Sin embargo, en otro numeral, la misma norma ISO 14644 parte 3 nos dice que para determinar cuál es la velocidad de escaneo, lo puede hacer mediante una fórmula más sencilla y es tomar 15 sobre el ancho del proof. Entonces, tomo una medida del ancho del proof, 15 sobre esa medida en centímetros y posteriormente me puede decir cuál va a ser la velocidad de escaneo respectivamente. Entonces, aquí, ojo, a pesar de que los expertos recomiendan una velocidad igual de 5 centímetros por segundo, esta velocidad puede variar dependiendo del ancho del proof. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esta situación. ¿Y cómo se escanea el filtro? Entonces el filtro se escanea de esta manera dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces vamos a mirar que si lo que queremos evaluar es el campo externo, no hay una dirección definida, que generalmente se hace de arriba hacia abajo. Si lo que nosotros queremos es hacer un escaneo de rutina, entonces siempre se hace de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, generalmente. Si lo que nosotros encontramos también se puede hacer en esta forma serpenteada que nosotros vemos de las flechas. Si nosotros lo que queremos evaluar es el filtro medio como tal, entonces ya lo que nosotros hacemos es un análisis mucho más cerrado, como lo podemos ver en la figura 3, y si lo que queremos evaluar es el separador, entonces buscamos esa zona y efectuamos una evaluación muy similar a la que hicimos para el caso del filtro medio. Son las formas o las 4 maneras como prácticamente se lleva a cabo esta medición. Para hablar un poquito del proof, entonces miremos el caso que habíamos establecido acá. Nosotros tenemos un proof, por ejemplo, para el caso de este equipo, que es el Scanner Pro, un proof de 3,29 pulgadas. Este proof de 3,29 pulgadas se coloca abajo, ¿sí? Se hace la conversión a centímetros y se establece un intervalo de 1,8 centímetros por segundo. Esto, repito, depende en buena medida del ancho que tenga el proof respectivamente. Entonces, dado que el ancho del proof, para este caso el Scanner Pro, es pues bastante largo, su ancho tiene una distancia bastante grande, lo que nosotros vamos a ver es que la velocidad, pues evidentemente va a incrementar.
Entonces, lo que nosotros tenemos acá, otro término importante, que es la penetración. Esto más de interés para la zona de fabricantes, sin embargo, para nosotros es muy importante determinar por qué razón se lleva a cabo este procedimiento de eficiencia y penetración. Cuando nos hablan de por qué es 99,97 o 99,99%. Estos valores, estos porcentajes realmente se estiman a partir de la penetración y la eficiencia. La penetración por la relación entre la concentración de partículas aguas abajo con respecto a aguas arriba, como lo vimos en la diapositiva tercera o cuarta de esta presentación, y la eficiencia es 1, partiendo de ese 100% de ese valor unitario, menos esa penetración. Posteriormente yo puedo sacar estas concentraciones teniendo en cuenta el número de partículas, el caudal volumétrico, la duración de la muestra, pero veamos que en el caso que acabo de colocar, aguas arriba, se utiliza un valor adicional que es el factor de dilución. ¿Por qué se utiliza este factor de dilución? Porque cuando nosotros vamos a hacer esta estimación, nosotros debemos tener un valor de referencia. Y cuando nosotros tenemos este valor de referencia, generalmente es el aerosol que yo he colocado antes, aguas arriba, antes del filtro HEPA. Y este aerosol que he colocado tiene un número de partículas muy alto. Si yo mido directamente este número de partículas tan alto, con un contador de partículas sin un dilutor, ¿sí? Que es precisamente el que me permite reducir la concentración de estas partículas, pues simplemente el contador de partículas me arrojará un error y aparte de eso corro el riesgo de que se ensucie el sensor. Entonces, para eso se utiliza un dilutor. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica cuál es la diferencia entre los dos casos. Y este factor de dilución lo que me indica precisamente es que yo debo tomar esa concentración que tengo allí de 3.500.000 partículas por pie cúbico y reducirla a unos valores que mi contador de partículas pueda determinar. También se pueden hacer estimaciones con el 95% de confianza. Aquí, como ustedes pueden ver, ya hay unos cambios en los cálculos donde nosotros precisamente ya tenemos el número de partículas y hacemos una correlación para establecerlo estadísticamente con un 95% de confianza, tanto para un máximo como para un mínimo. En el caso, por ejemplo, de aguas abajo, lo que nosotros estimamos precisamente es el límite superior al 95% de confianza, mientras que para el caso de aguas arriba lo hacemos con el límite inferior, precisamente pues, teniendo en cuenta que lo que buscamos es una estimación del porcentaje de penetración que cubra estos dos límites. Esto acorde a la norma británica 1822, parte 5. Y todo esto lleva al resumen de esta tabla, que en donde finalmente lo que nosotros vamos a percibir precisamente es esto. Son estos porcentajes que nosotros tenemos acá de eficiencia. Estos porcentajes de eficiencia, que son los que nos entrega el fabricante, están estimados a partir de esas aproximaciones, de hacer un estudio preliminar con un aerosol. Ese aerosol se pasa a través del filtro y de esta manera se puede estimar número de partículas antes y después. ¿Se puede hacer para filtros HEPA que están instalados? Ciertamente, se pueden hacer estas estimaciones siempre y cuando nosotros tengamos un generador de aerosol, un contador de partículas y un proof lo suficientemente ancho para poder hacer este filtro. Para verlo de manera más práctica, les voy a mostrar el siguiente video donde pues ustedes van a observar ya de manera un poquito más práctica cómo se lleva a cabo para filtros que están instalados en una sala limpia. Hello, my name is Martin from the Lighthouse Benelux office. I'm going to show you how the ScanAir Pro system is working. I'm going to give you a small demonstration how to test an installed HEPA filter. I use 4 components for this. One generator, I just switched the generator on. So the generator will give me particles for upstream challenge to test the filter, to see if there are any leaks and to see if the efficiency is okay of this HEPA filter. I use a generator for that. I use a particle counter, a diluter, and a ScanAir Pro device. So at the moment I switch my particle counter on, then also my ScanAir Pro device switches on.
And when I set the particle counter to filter scan mode, then I have the possibility. Aquí, como ustedes pueden observar, lo que el técnico de Lighthouse está haciendo en este momento es adaptar ya el contador de partículas a dos tamaños, como les comentaba, 0.3, precisamente ese es el límite crítico de mayor penetración del filtro, o 0.5, dependiendo si lo que nosotros queremos es hacer la evaluación directamente sobre el tamaño crítico de mi zona limpia. Al lado izquierdo ustedes están observando el dilutor. Este dilutor precisamente lo que permite la reducción de la concentración de partículas cuando se genera el aerosol, como lo vimos hace un momento. To control the whole system through this ScanAir Pro display. The ScanAir Pro device is made so that I have a full control over all the components. I can switch on the diluter, I can switch on the particle counter. So the first test, if we are going to test the filter, is to connect the upstream challenge through the diluter, through the particle counter. The diluter will automatically set to dilution if I go to the upstream setting of my ScanAir Pro device. And when I start the particle counter, it will dilute automatically the sample because the sample is too high concentrated for the particle counter. So I switch to upstream challenge and I will start the particle counter. It's now sampling the upstream concentration through the diluter, and it tells me that the concentration is about 30 million. If the instrument doesn't accept the value because it's too high or too low or too unstable, it will ignore the value and you have to repeat the upstream concentration measurement. So now I did the upstream concentration, it's 34 million, and I will go to downstream. If I go to downstream, I can check the filter efficiency and I can I'm able to look for leaks, so I will demonstrate it. I'm going to hit the button, and when it's in a not clean environment, it will directly give me an alarm. But at the moment I hit the filter, I come to the filter, I am able to scan the. Aquí lo que se está haciendo precisamente entonces es hacer la estimación. Ya tiene el valor de referencia este equipo, este contador de partículas Soleri 3100. Precisamente este tubo azul conecta al dilutor para poder tener esa referencia de cuál es la concentración de partículas aguas arriba, y posteriormente ahora el técnico lo que va a hacer es una estimación de cuál es el valor de partículas aguas abajo, que es lo que hace a 25 milímetros con el proof, 25 milímetros alejado del filtro. About 3 centimeters away from the filter, and I can scan with a speed of 2 inches per second. When I come close to a leak, it will give me an alarm. So at the moment, this HEPA filter integrity is very good. While there is no beep, there's no value that's higher than 0.01%. And if I'm going to cross over a leak, then it will give me an alarm. So this filter looks okay. Wow, here there is an alarm. Ahí, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Entonces, el equipo está reportando en esta parte, en este touch, tiene una alarma en la cual toda vez que se supera ese valor de 0,01% con respecto a la concentración, al número de partículas aguas arriba, que es lo que está ingresando por esta zona derecha, ha sido superado. Somewhere here in this neighborhood, there is a leak. I'm going to try to find the leak, and if I'm at the leak, I can hit a button where it is going to calculate the percentage of leak, and the percentage of leak is 0.08%, so I can store that value in the memory of the particle counter. After my scanning operation, I can print out all the leak values. So I go again to scan mode, and I continue scanning. If I find another leak, I will store that leak, and I will be able to print out the leak later on. So this filter only has one leak, so I can stop my scanning operation. After stopping this operation, there's a button active for printing,
So it will print out the result of my testing. And on the printer paper, there is information about operator, there's information about the filter, and there's also information about my leak. So this is the way how you operate the ScanAir Pro system. Thank you for watching. Bien, aquí lo que nosotros entonces vimos es que este equipo, pues, como les decía, en un fotómetro de aerosol hay que tener un computador adicional con el cual nosotros podamos tratar los datos. Aquí automáticamente el método de contador de partículas tiene esta gran ventaja y es que se puede hacer todo el procedimiento, el contador de partículas puede generar reportes sin necesidad de un computador externo, puesto que el equipo es lo suficientemente robusto para generar dicho informe. Aquí, muy rápidamente, preparación, lo que vimos, el paso a paso de cómo se lleva a cabo esta estimación de filtros, esta determinación de integridad, preparación del equipo. Posteriormente se empieza filtrando las juntas del filtro EPA. Bien, lo que se hace es primero siempre empezar por el margen, por las juntas donde se presenta pues con mayor facilidad fugas. Posteriormente, si yo identifico la fuga, pues coloco una barrera que de esta manera me permita evitar interferencias externas que me modifiquen el resultado. Eso precisamente si lo que nosotros queremos es evaluar precisamente estos filtros que están con estas fugas que están contra las juntas, pero ¿qué sucede en las fugas que están contra las juntas del filtro? Que existe una alta probabilidad de que por más de que esta sea la fuga, las partículas ya se hayan segregado alrededor de toda la zona derecha, por ejemplo, para este caso. Lo que nosotros vamos a ver acá precisamente son partículas que se han dispersado en el lado derecho de este filtro, pese a que la fuga es muy pequeña. Entonces, si yo inicio desde la parte superior derecha, pues voy a encontrar una fuga, pero si sigo bajando, este valor de fuga se va a mantener a lo largo de todo este eje. Entonces, ¿cómo hago para poder estimar realmente en dónde está el punto de fuga? Entonces, lo que hacemos es quitar el proof y posteriormente colocar solamente el tubo. Entonces, al colocar solamente el tubo, ¿qué hago? Simplemente lo que hago es detectar cuál es la zona específica en donde está la fuga. Porque a pesar que ya tenga partículas dispersas a lo largo de toda esa región, lo que yo voy a evaluar acá es el punto específico en donde se está presentando la fuga de partículas. Esto posteriormente, si quiero realizar un procedimiento mejorado, luego lo que puedo hacer, si yo veo que hay partículas en la superficie de este filtro HEPA, lo que hago es limpiarlo con aire libre de partículas para de esa manera poder identificar el punto de fuga. Posteriormente, vuelvo a colocar el proof, hago la filtración, hago la determinación de integridad en el filtro medio y posteriormente, si yo ya sé de antemano que tengo un filtro que presenta un fallo, entonces lo que hacemos en este caso, cuando ya tenemos esa estimación, cuando nosotros ya suponemos que este filtro está fallando, es sellarlo, cercarlo con una bolsa balométrica en este caso, se coloca, se protege ese filtro y se realiza el análisis. Esto para evitar dos cosas. Si yo tengo un flujo no unidireccional de aire, entonces que me evite precisamente cambios en la concentración y que me evite unas lecturas erróneas y aparte de eso para poder hacer una estimación mucho más clara del punto donde se está presentando la fuga. Esto es una lista de actividades, como les decía, paso a paso, configurar el instrumento, filtrar las juntas para detectar fugas, colocar la placa deflectora, esa barrera para evitar interferencias externas, quitar el proof y pasar el tubo para localizar la fuga, porque por más de que haya un conteo irregular en toda una zona, realmente la fuga generalmente es demasiado pequeña. Limpiar la zona externa del filtro con aire libre de partículas, filtrar la zona media para poder de esa manera hacer una evaluación mucho más objetiva sin ningún falso conteo. Cerrar el filtro con bolsa balométrica es una recomendación que se hace cuando nosotros ya sabemos de antemano que tenemos un filtro que puede presentar una fuga o se quiere hacer algún tipo de reparación. Ahora, opciones de equipos. Hay una opción con dilutor, hay una opción sin dilutor. Eso depende de qué, de lo que yo quiera. En este caso, si yo quiero cumplir a cabalidad la norma británica 1822, la 14644 parte 3 o la 29463 parte 4, bueno, también la norma británica 779, lo recomendable es utilizar una opción con dilutor porque precisamente se trabaja sobre la base de un aerosol.
Si además permite estimar estadísticamente el conteo de partículas, es por medio de toda esta aproximación que ya vimos, y es una alternativa al método de fotómetro de aerosol que aparece como otra forma de hacerlo en la norma 14644 parte 3. Ahora, si yo no quiero utilizar un aerosol, si lo único que quiero es estimar si mi filtro no presenta ningún paso de partículas a 0.5 micras simplemente, y de esta manera asegurarme que en este tamaño de partícula crítico no voy a tener ningún inconveniente, también se puede hacer una opción sin dilutor. Esta opción sin dilutor realmente lo que permite es que el filtro permita o favorezca una zona que cumpla con la norma ISO 14644 partes 1 y 2, no tiene ya pues una reglamentación como tal o una normatividad como tal en la ISO. Esto es un método alternativo que precisamente trabaja tamaños de partícula críticos en mi zona limpia. También se trata de forma estadística, se puede hacer medición de incertidumbre y es una alternativa a los métodos validados por la norma británica y la norma ISO. Frecuencia de mantenimiento, aquí muy rápidamente, como ustedes pueden ver, hay calibraciones anuales, se hacen test de conteo cero por cada prueba, se determina caudal de aire para alimentar el contador de partículas. Esto se hace de manera bianual, se hacen unas pruebas para hacer este análisis precisamente del caudal, si no estamos teniendo problemas, por ejemplo, si el caudal es estándar, si no se están teniendo ninguna modificación en el flujo. Aparte de eso, el tiempo de respuesta del aerosol. Aquí encontramos dos tipos de test que pues no, ya por asuntos de tiempo no vamos a retomar, que son los test de eficiencia al 100% y al 0%. Estos se encuentran descritos en esta norma británica 779 del 2012 y todas estas frecuencias de mantenimiento se realizan siempre que yo observe o siempre que el operario observe que hay una modificación en el comportamiento de un filtro HPA. Bien, pues hablando de mantenimientos, también queremos ya para entrar a esta parte final de esta charla, hablar un poquito de esos planes de servicio técnico. Para esto quiero muy brevemente, antes de concluir este webinar, presentar a Allen Martin, nuestro ejecutivo de equipos y servicios, quien les va a hablar un poquito de este plan de servicio técnico, precisamente hablando del mantenimiento, no solamente de los filtros, sino también del mantenimiento de los equipos que usan este tipo de pruebas. Allen, ¿estás ahí? Sí, gracias Ricardo por la presentación. Muy buenas tardes a todos, agradecerles por su participación y atención al webinar. Y efectivamente, sí, muy rápido contarles que Aricel en estos momentos cuenta con la capacidad para ofrecerles un servicio técnico. En este caso, como pueden ver, 3 planes anuales, cada uno con sus características. Ricardo, por favor, podemos darle... Por supuesto. Gracias. Como pueden ver en pantalla, cada uno de nuestros planes de servicio técnico pues incluyen los mantenimientos preventivos, las horas de soporte técnico. Esto obviamente incluye todo lo relacionado con la respuesta, la asistencia, ¿sí? Ya sea por vía email, por vía telefónica, por videollamada, o sea, cada uno con sus características y opciones. Y así como también todo lo relacionado con la validación de la instalación, como anteriormente se mencionaba, y la validación de las operaciones, ¿sí? La documentación que conlleva y pues lo fundamental de cada uno de estos equipos, pues el proceso de calibración, ¿sí? Y con esto, pues al final de la presentación, cualquier duda o pregunta, pues estarán los números de contacto y firma de correo electrónico. Agradecerles por su tiempo y que tengan una feliz tarde. Vale, gracias, Allen. Para concluir ya entonces esa charla, entonces, unas ideas muy esenciales ya para ir cerrando. Uno, los filtros HPA y ULPA son súper esenciales en el mantenimiento de una zona limpia y la elección depende precisamente del tipo de sala ISO que se quiera tener. Como les decía, no es necesario tener un ULPA dentro. Esto ya depende mucho de lo que queramos, si queramos cumplir la norma cabalidad o no, o si
realmente nos basamos es en este tamaño crítico de partícula. Hay distintas normas para la clasificación de filtros HPA, basan en distintas normas. Les mostré apenas algunas, la norma británica, la norma ISO, que son las normas que en este momento pues marcan esta tendencia. Sin embargo, hay otras normas que también se pueden seguir y son igualmente válidas. Se puede hacer una estimación estadística del número de partículas. Para esto hay que tener en cuenta precisamente que lo recomendado mantener un caudal de un CFM, 28,3 litros por minuto, o hacer las aproximaciones matemáticas pertinentes para yo estimar cuál es el número de partículas que yo debería tener en cuenta si mi flujo o mi caudal de flujo es diferente. Se recomienda darle el filtro HPA cuando se haya a realizar una evaluación de fugas. Esto pues con una bolsa balométrica o una placa deflectora, dependiendo de dónde se encuentre ubicada la fuga. Es una recomendación que se hace para evitar precisamente interferencias o falsos conteos. Y finalmente hay equipos que requieren aerosol y otros que no. Eso también depende de los fines que tenga el plan de mantenimiento o el plan de validación que se tenga específicamente dentro de esta zona. Si lo que queremos es simplemente evaluar el tamaño crítico a 0.5 y 5, no es necesario realmente tener el aerosol, pero si yo ya quiero hacer una evaluación de filtros HPA más sujeto a las normas mencionadas, sobre todo a la ISO 14644 parte 3, muy seguramente esta parte del aerosol es necesaria. Bueno, como Aricel, pues somos distribuidores autorizados de marcas reconocidas. En este momento, pues se cuenta con el escáner de Lighthouse, que es el equipo precisamente que nos permite hacer esta evaluación de integridad de filtros HPA y el cual pues he presentado el día de hoy a través de esta charla. Entonces, muchísimas gracias. Jenny, no sé si quieres cerrar este espacio. Ah, no, me está comentando que no puede dar la despedida. Bueno, entonces pues les agradecemos su asistencia, su participación en esta charla, en este webinar. Pues en este momento pues aquí está mi correo, el director científico @aricel. No sé si ustedes pueden observar y voy a tratar de mirar a ver si puedo observar acá. Bueno, ahorita no sé si aquí hay posibilidades de proyectar los datos de Ale. Si es posible, Jenny, yo te voy a dar el espacio para que por favor lo podamos visualizar para los invitados. Voy a dejar de compartir, por favor, para que lo puedas colocar, si es posible. Regálame un momento, ya mismo lo vamos a hacer. Sí, Ricardo, ya se muestra en pantalla. Gracias. Ya se muestra en pantalla. Entonces allí Sí. pues ustedes van a encontrar los datos de Allen, quien es nuestro ejecutivo de servicios, de equipos y servicios, quien pues va a estar muy atento a todas sus requisiciones, no solo en temas relacionados precisamente con este equipo, que es el escáner, que en este momento pues ya varias farmacéuticas lo tienen actualmente, sino también a todos los servicios que en este momento Aricel tiene a su disposición para poder mejorar todos sus procesos internos dentro de las zonas limpias. Entonces, agradezco su atención, agradezco el tiempo de más que tuvieron para estar aquí en esta presentación y bueno, nos estaremos viendo en una nueva charla más adelante. Mil gracias a todos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Vale, también. Okay. Gusto. Ok, si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor, me pueden escribir al correo sin ningún tipo de inconveniente.